Hablemos ahora del antihaitianismo en la política dominicana. En el pasado reciente y en el presente. ¿Qué opinan ustedes? Esa es dura. Sí, es muy actual. Ana. Claro. Si bien casi siempre en los diálogos entre la opinión pública, en las academias, por ejemplo, postdictadura, en los años 80 se creyó que destronar a la tiranía había desaparecido muchos de los cimientos en que se había fundamentado la dictadura, del control, de la represión, de la política de asesinato, de la ideología y el racismo. Sin embargo, en los 90, yo por eso me quiero referir a los 90, mediados de los 90, 1996, como un nuevo escenario donde aparece esta ideología antihaitiana de la dictadura en las nuevas condiciones dominicanas. O sea, los 90 sabemos que es una década de reestructuración económica, el Estado neoliberal aparece, el declive económico del modelo balaguerista de desarrollismo. Sin embargo, esta ideología antihaitiana encontró una forma de reactualizarse o de resignificarse, como se dice en los círculos académicos, y es que el escenario del 94, la participación de Peña Gómez en esa crisis política, participación en el escenario del PLD, permitió en el 96 tanto al balaguerismo, o sea, un cambio y una contingencia histórica, como fue el hecho de que el Frente Patriótico, de alguna manera, reactualizó en la opinión pública el antihaitianismo de corte dictatorial. O sea, esa forma en que logró la dictadura de que los haitianos y los dominicanos nos viéramos como enemigos, que se fundamentó en una campaña sostenida. Bueno, Trujillo le llegó a hacer la guerra. Exactamente, ¿no? Y la masacre, exactamente, el asesinato y la masacre documentada por la historiografía en 1937, le acompañó toda una campaña de dominicanización, una política que ya se ha documentado bastante. Bueno, pues esa discursiva, ese relato aparece en el 96 en el Frente Patriótico, en que centro-izquierda, como era el PLD, y un partido como el balaguerismo, de derecha, entonces aparecen aunados. Y eso aparece, la discursiva de la amenaza, vuelve a tomar relevancia en el 96, luego más adelante Balaguer también vuelve a retomar como en el contexto del golpe de Estado que se le dio a Aristide, como una manera de respuesta al escenario internacional, vuelve a decir que Estados Unidos, Francia y Canadá querían imponer la fusión en República Dominicana. Entonces vuelve a aparecer esta narrativa antihaitiana, pero en un contexto nuevo. Entonces, de ahí el Frente Patriótico, de alguna manera, operativizó este relato que estamos ya harto cansados de escuchar, de instrumentalidad política o de racionalidad política a tono con los momentos electorales, porque es recurrente en momentos electorales y no electorales, en un escenario que además hace parte del presente, en un escenario ya de Estado neoliberal, más que neoliberal, de la posverdad y de la crisis de ese estado de bienestar, no solamente aquí, sino en Europa, de los recortes de políticas sociales en el mundo, y estas potencias que invadieron desde la colonia todas las regiones de Latinoamérica o en África, entonces ahora aparecen como con una ideología agresiva hacia poblaciones migrantes que tienen esos centros como rutas del trabajo y de la reproducción material de la gente,
de las condiciones materiales, de la mejoría de las condiciones de vida, donde la gente, tanto de África como de América Latina, y a través de procesos de inmigración, movimientos de inmigrantes, de trabajadores, ante una crisis de los estados de bienestar en el mundo y del avance de esta era del consumo, de los centros de producción masivo. Entonces, este presente con este pasado, que claro, es de origen de la reactualización trujillista, pero que aparece en el 1996 fue ese giro, que el Frente Patriótico, con esa discursiva nacionalista, vuelve a colocar ya la narrativa antihaitiana o la amenaza haitiana como un dispositivo más político, de racionalidad política, en ese orden que lo hemos conocido ahora. Ahí se llega a utilizar hasta el himno nacional, lo ponen a mediodía contra Peña Gómez. Claro. Por el origen de Peña Gómez. Claro. Y un fenómeno de cómo la decisión del PLD, ya con un Bosch disminuido desde el punto de vista físico-biológico, cómo la decisión de ir al gobierno con el apoyo de Balaguer termina un PLD absorbido por el balaguerismo y por toda la ideología conservadora. Sí. Por eso se puede afirmar, esa es una muestra muy dura, reciente, pero lo encontramos en la historia contemporánea. El anti-haitianismo es como si fuera el iceberg, el caballo de Troya, sobre el cual se recicla el neotrujillismo en la sociedad dominicana, porque es muy rentable por los niveles de alienación y enajenación que prevalecen en nuestra sociedad, y el hecho de que una circunstancia histórica, la formalización de la república, se da en un hecho político de separación, claro, con respecto a Haití. La República de Haití es un hecho, un dato de la realidad. Entonces la manipulación de ese proceso, claro, facilita esos discursos que procuran, y lo estamos viendo cada día hoy, ¿no?, hacer pasar precisamente una agenda y unos temas que conectan perfectamente con el reciclaje del neotrujillismo desde el punto de vista ideológico, ¿no?, y los sectores de la oligarquía más conservadora y reaccionaria en la sociedad dominicana. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Por eso no se trata solo de un tema de tipo ideológico, sino, como lo hemos estado comentando, las implicaciones políticas que eso tiene para la vida cotidiana de la gente, para los intereses nacionales, para construir un proyecto de sociedad que sea incluyente y que efectivamente apunte a la reivindicación de derechos a plenitud. Eso es un gran obstáculo. O sea, no es un tema de fanatismo como se promueve, ¿verdad?, en las redes y en los medios de comunicación desde una postura irresponsable, ¿no? En ese sentido hay que prestar atención y aprovechar y promover la reflexión documentada, informada, claro, porque es que se nos cuela por debajo todo el proyecto, señor, del neotrujillismo detrás de esos discursos. Pero también, Aquiles, además de eso que se cuela una experiencia histórica dictatorial, hay que como puntualizar cómo en el presente, claro, ese es el pasado, cómo se relacionan este pasado y este presente. Y el hecho, esta guerra contra los migrantes, a tono con lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, o sea, por ejemplo, las autoridades han puesto de regreso ese discurso de la guerra contra los migrantes. Se articula muy bien con la forma en que los poderes económicos de la isla se entremezclan. Porque no sé si ustedes recuerdan, en el inicio, en el 2021, el presidente actual dijo: todos se pueden cansar de Haití, menos República Dominicana. Y un mes después aparecía la construcción del muro en la frontera, que fue seguida después de una disputa a tono de guerra por el canal. Y a eso le siguió ya lo de las repatriaciones de los 10,000. Entonces, no sé si ven que esta relación del
pasado, pero es una racionalidad política de que se sirve de ese pasado en una narrativa que sirve a intereses económicos muy concretos. Sembrado y expandido el discurso racista antihaitiano, se usa como un elemento para culpar de los males que ha generado la propia clase dominante a la migración. Exactamente. Entonces, con el poder enorme de los medios de comunicación y de todas las capacidades para controlar la mente, te presentan entonces la migración como una carga, y es una gran mentira. Porque es todo lo contrario. Claro, son trabajadores. Es mucho más lo que aporta la migración y lo que ha aportado más a la economía y al progreso dominicano. Personas trabajadoras. Personas trabajadoras. Muchas veces más. En condiciones. Te lo presentan como una invasión y además te militarizan la acción contra la migración. Eso están haciendo en todas partes. Exactamente. ¿Entiendes? Pero yo insisto. Porque es un recurso de la clase dominante. Hay que subrayar ese componente ideológico que tienen esta política, porque cuando el gobierno dice que va a frenar la migración, y lo comparamos, señores, con las medidas que se tomaron también a principios del siglo XX, ellos saben que no van a repatriar esa cantidad mensual ni diario. Mentira. Es un discurso, claro, un doble moral, que tiene un propósito ideológico. Claro, no porque ese discurso encuentra su límite. Ese parafernalia con el tema del canal es como dice la gente, en una cosita, pero que sabe que está manipulando eso con otro propósito. Claro. No, claro, pero encuentra su límite en la misma modalidad que se despliega. Y la propia dinámica de la economía. Exactamente. Los propios empresarios, en un momento determinado, encuentra su límite en la misma dinámica de los Perfecto. Que dicen, pero ven acá, claro. ¿qué es esto? Pero sin embargo, ellos mismos, desde sus organizaciones corporativas, asumen este discurso, pero asumen la narrativa que le es rentable políticamente. Pero las consecuencias del impacto son graves, porque como sabemos, tanto en el pasado como en el presente, por ejemplo, desde el 2006 hemos visto, por ejemplo, en esa racionalidad política o en esa narrativa racista, desplegarse ataques a comunidades de migrantes, quema, no se recuerdan, Atillo Palma 1 y 2, quema de vivienda. A eso vamos a ir ahora en el próximo segmento. A los ataques de la ultraderecha, de los ultranacionalistas, como le llaman, es más bien un pseudo-nacionalismo, ¿no? Contra la migración. Podemos cerrar esto a propósito de esto que usted está tratando ahí, por lo de los momentos. Oiga, en 1925, periódico La Información de Santiago, el haitiano es una necesidad provista por la providencia para hacer posible la fácil y económica construcción de carreteras, caminos, explotación agrícola e industrial y demás obras agrícolas en Santo Domingo. Sin estos haitianos, los caminos municipales, las centrales y las carreteras no se habrían realizado. Y ahora, 1925. Claro. Y en ese mismo sentido está Felipe Vicini y Luis Vidal, voceros, ¿verdad?, de esa élite en esa época, reivindicando esa. O sea, por eso lo de doble moral. Claro. Es un propósito ideológico para manipular a la población. Claro. Ellos consideran muy rentable políticamente, claro, y compiten a quién es más. Y así justificar mantener esa población en esas condiciones, claro, para poder sobreexplotarla. Bueno, pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al